Continuamos en escenarios. Muchas veces y a lo largo del tiempo hemos asociado la palabra adicción al consumo de sustancias problemáticas, al tabaco, a las drogas, inclusive la ludopatía, que se ha difundido mucho, pero hoy a nuevos hábitos que se van transformando, que se pueden transformar en adicciones, como el uso de las pantallas y otras situaciones contemporáneas que también podemos seguramente, con la ayuda, en este caso del psiquiatra Gustavo Gómez, que nos está acompañando, comprender. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en relación con las adicciones? Bueno, en realidad es una situación con los consumos, porque es interesante eso, porque la adicción sería ya el extremo, digamos. Claro. O sea, hay que empezar por el principio, y el principio es los consumos. Claro. Y estamos yo creo que bastante mal, por decirlo de alguna manera, porque esta inducción a los consumos ya abarca situaciones, momentos de la vida que son realmente preocupantes. ¿En qué sentido? En que esto cuando nosotros empezamos hace un tiempo, yo me dedico al estudio de los consumos problemáticos, de las adicciones, estábamos con las sustancias. Claro. Y veíamos la incidencia que tenía la sustancia y cómo iba afectando a la población adolescente. Y bueno, estábamos muy preocupados porque cada vez bajaba más. Eso hoy está en el día cero. Es decir, la proposición, la inducción al consumo se da en el día cero de vida. Ajá. ¿Entendés? Tremendo. Claro, porque las pantallas pasan a formar parte de la vida de este ser humano que, empieza su vida, ¿no es cierto? Claro. Y se entromete, digamos, ahí. ¿Cuándo un hábito, porque usar una pantalla es un hábito, sí, se convierte en una adicción? Y bueno, un hábito se convierte en una adicción cuando eso no puede dejar de hacerlo, digamos. Cuando alguien a veces intenta dejar de hacerlo, que puede ser un hábito, una conducta en este caso, como también una sustancia. Claro. Eso es importante decirlo, porque lo decías bien vos, cuando hablábamos de adicción o de adictos, uno se imagina una persona con ciertas características, derruida, digamos, con un físico deteriorado, y eso no es verdad. O sea, no es más así, digamos. Claro. Ese no es el prototipo del adicto. El prototipo del adicto puede ser un niño, puede ser un profesional, puede ser una ama de casa, puede ser cualquier persona. Lamentablemente esto se ha expandido de una manera, por eso es que creemos que esto obviamente es una pandemia. Bueno, ¿y esto cuáles son los factores que inducen a las personas a estar cada vez más tiempo frente a estas situaciones, digamos? Bueno, eso es muy interesante porque siempre hacíamos conjeturas de todas las cosas que le pasaban a una persona, a un adolescente, o una persona, y teníamos como teorías de que había un vacío, de que había estado por ahí comórbidos como la depresión, la ansiedad, o un trastorno de la personalidad. Todo eso hoy deja de considerarse así como tal, como que fueran esos nichos, por lo que te acabo de decir. Claro. Hoy, digamos, esto está expandido a la población en general, o sea que ha sido perfecta la acción de esta gente que se ha esmerado en que esto sea así. Es decir, claro, hemos perdido en cierta manera la batalla, porque esto, como estamos viendo, está expandido. Es decir, ellos se perfeccionaron de la sustancia a las conductas. Y no es que pasaban de la sustancia a las conductas y las sustancias no están más. Están la sustancia y las conductas. Y se ha normalizado. Y se ha naturalizado. Claro. Ahí está el problema. Claro. Ahí está el problema. Es decir, ellos buscan una entrada, que esto tiene que ver con las pantallas. Eso genera un mecanismo en la mente, en el cerebro, que lleva a esto que vos preguntabas, digamos. Es decir, primero llegamos a un uso, después llevamos a un abuso y por último tenemos a una adicción. Es decir, una dependencia, con consecuencias realmente graves. Creo que en la pandemia fue el momento en el que realmente nos dimos cuenta de la dependencia que se tenía de las pantallas, y esto se fue naturalizando, ¿no? Lo que decimos. Realmente fue un punto de inflexión,
¿O nosotros lo ponemos simplemente porque se visibilizó? Mira, hoy justamente hablaba con otro colega tuyo, con Daniel Coliné, con el que suelo tener conversaciones desde hace mucho tiempo, y recordábamos esto que vos acabas de decir. Nosotros hablábamos de esta adicción prepandemia. Lo que hizo la pandemia fue hacerlo emerger en cierta manera, darle una ayudita, pero esto iba a ocurrir sí o sí, es imposible que no hubiera ocurrido. Claro. Sí, ahí aparece como una cosa, hasta que hay que reconocerlo, digamos, nos salvó en muchas cuestiones, digamos, es decir, fue el salvavidas, pero eso no tiene nada que ver, ese hecho no tiene nada que ver con el uso que estamos hablando ahora, para nada. Claro, bueno, vos decías, desde el grado cero, desde el primer momento en el que nace un niño, hoy está expuesto a las pantallas, y no solo expuesto, sino a veces también los padres a muy corta edad le dan una pantalla, un teléfono para que se entretenga mientras uno está haciendo otra cosa. Exactamente. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, consecuencias nefastas, digamos. Consecuencias nefastas porque lo que hace es que se interrumpa ese desarrollo normal que tiene que ver con este ser humano que se quiere comunicar, que quiere contar lo que le pasa, digamos, llorar, vivir, y aparece la pantalla. Se interpone entre, fíjate vos, en ese vínculo tan sagrado que es el vínculo con la madre, ¿no? A través de la teta. La teta no es solamente la transmisión del alimento que tiene este bebé, sino es una comunicación, hay una mirada ahí que se pone en juego de identificación. Bueno, eso se interrumpe. Se interrumpe porque en ese caso la madre está mirando un celular, y después, como bien decías vos, ese celular se lo da al niño, digamos, y eso causa dificultades en la locuacidad, es decir, estos aprenden a tener un estímulo visual, un desarrollo psicomotriz interesante, pero no pueden tener a la verbalización. Eso es una cosa que se está dando, es decir, el retardo de la manifestación del habla en los chicos pequeños, esto que me preguntaba. Claro, esa es una. Esa es una. Después, bueno, a partir de eso se van apareciendo, es decir, tenemos estadísticas de que hasta de 2 a 4 años hay 3 horas. De los 4 años hasta los 6 hay 4 horas. De consumo, digamos. Y de los 13 años en adelante ya pasan las 6 horas. De manera que eso lo que tiene dos cuestiones. Una es esta interacción que tiene con todo lo que le va a producir en su cerebro y lo que deja de hacer. Exacto. Ese es el problema. ¿Entendés? Sí. Es decir, esto le va a quitar tiempo a su locomotricidad, digamos, a que al chico lo que tiene que hacer es desarrollar su motricidad, aprender a correr, aprender a jugar, aprender a escribir, aprender a dibujar. Todas esas cuestiones se son interrumpidas. Claro. Entonces, tenemos dos efectos. El efecto nocivo que produce la pantalla, porque lo que produce es un mecanismo que genera dopamina, y entonces la persona se siente atraída, por eso es que propone, te lleva a la adicción posteriormente, y el hecho de que vos dejás de hacer estas cosas. Una de ellas es, decíamos recientemente, aparte de la comunicación. Es decir, no solamente la verbalización, sino esta comunicación. Claro, estaba pensando, ¿no? 6 horas en el día, es el 25% del día, pero si restamos las horas de sueño, ¿cuánto tiempo le quedó para hacer cosas? Bueno, ahí hay un tema. Una de las cosas que altera es el sueño. ¿Entendés? Y al alterar el sueño se produce una desorganización total. Es decir, el cerebro no descansa, no puede reordenarse, produce alteraciones inmunológicas, produce una propicia que sea más apetecible los elementos, alimentos que tienen mayores cantidad de calorías. Eso favorece la obesidad, desarrolla en un gran porcentaje una cantidad de obesidad, disminuye obviamente la concentración. Es decir, no es solamente que este chico después está dormido durante el día, sino que favorece interrumpe la concentración. Y la desconexión, ¿no? Con lo que pasa alrededor. Exactamente, la desconexión. Claro, la desconexión y la conexión hacia la pantalla, que estimula, digamos, y bueno, esto es realmente lo que nos estamos atrapados en cierta manera. Bueno, justamente una de las estadísticas que me alarmó fue saber la cantidad de horas que se pasa un adolescente frente a las pantallas, y haciendo el cálculo general era casi medio año. En un año es casi medio año. Exacto, vos tenés que quedarte con las 3 horas. Claro. Tenés que multiplicar las horas y en el año te da, en los primeros 3 años te da 1050 horas, después te da 2000, y eso equivale al ciclo lectivo, digamos. En el primero aparece un ciclo lectivo, en el otro son 2 ciclos lectivos. Es tremendo. Es decir,
pero insisto, tanto el tiempo que se dedican a eso como lo deja, o sea, va a tener un déficit funcional en lo académico. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, buena pregunta. En realidad esto, así planteado, tiene una solución. Tiene una solución que es restaurar esto que se rompió. Claro. Pero bueno, ahí está el problema. O sea, el tema de la solución está. Ahora, hay que hacerse cargo de eso, digamos. Claro. Y bueno, y entonces lo que se propone es, por ejemplo, nada de pantallas hasta los 6 años. Nada de pantallas hasta los 6 años. Fíjate vos también que estuve leyendo alguna bibliografía y en Francia una sociedad de televisión, no sé, de difusión, de medios, qué sé yo, hizo una campaña de televisión cero y pantalla cero hasta los 3 años. Entonces vos podrías decir, qué lindo, qué bien, digamos, porque ellos mismos proponían. Había sido que ellos hicieron los 3 años, porque a partir de los 3 años es donde los chicos empiezan a tener una mayor conciencia y empiezan a identificar los logos de las marcas, y entonces se ha estudiado que a partir de los 3 años ellos pueden pedir, pueden direccionar. Entonces lo que pierden es educan al consumidor, digamos. Claro, exactamente. Pierden un nicho de mercado que no le da mucho, y bueno, en este caso, en ese nicho de mercado aportan a los padres, no te creo que están preparando a los padres. Entonces lo que dice es que acá empieza el niño a pedir y que los padres en el 85% de los casos hacen caso al pedido de los chicos. Claro. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ojo con esto, porque cuando decimos pantalla cero hasta los 6 años, no es que a partir de los 6 años piedra libre, ¿se entiende? Sí. Después de los 6 años, 30 minutos es lo adecuado y 60 minutos es lo tolerable. ¿Se entiende? Bueno. Y siempre en compañía de un adulto. Fíjate vos, ¿no? Porque vamos a ser realistas. Esto parece utópico, ¿no? Sí. Pero lo que me parece que tenemos que hacer, y esto tiene que ver la charla que vamos a dar el viernes en la legislatura, tiene que ver con, y esto que estamos haciendo en este momento, es la concientización. Claro. Es el que vos por lo menos te enteres, porque esto atrae problemas. Esto que te explicaba yo no es menor, que un chico no pueda hablar, que un chico no pueda caminar, ha tenido problemas vinculados al desarrollo de ciertas procesos de autismo, que obviamente que no tiene que ver solamente con eso, sino en un terreno predispuesto, esta no estimulación favorece el desarrollo de ciertos claro. procesos similares al autismo. Bueno, y hay también en esto de que no pueden dormir o que tienen menos horas de sueño, también hay como, digamos, unas medidas de higiene mental, ¿no? ¿Hasta qué hora se pueden usar las pantallas o está recomendado usar las pantallas? Bueno, lo que está recomendado es que 2 horas antes de que vos vas a dormir no tenés que usar pantalla. Bueno, hay propuestas, hay ideas en países totalitarios, por ejemplo, se implementa como Corea, China, que es la desconexión. Claro. Pero esa desconexión tiene que ver con lo que vos preguntabas, que vos tenés que impartir, el adulto tiene que impartir esa ley, que es lo que está faltando en este caso, para que a partir de una casa, no a las 10 de la noche, se corte, digamos, la red. Hay programas para eso, digamos. O sea, que también hace falta una decisión. Por eso pienso que si uno se concientiza y empieza a pensar lo nocivo que es para una criatura, digo esto porque uno podría pensar, cuando hablábamos de la sustancia, uno se imagina que si alguien consume una sustancia como la cocaína, como la marihuana o como el alcohol, le hace mal al cerebro. Bueno, esto hace exactamente lo mismo. Ajá. Exactamente lo mismo. El mecanismo que pone en funcionamiento es el mismo. Ahora, cuando hablamos de pantallas, obviamente el teléfono debe estar en primer lugar, las computadoras después, pero también está la televisión, ¿no? Que cada vez... No es que se consume menos, se consumen de otra manera, y las series que a veces se ven ininterrumpidamente durante horas. ¿Qué pasa con esto? Sí, bueno, la televisión, es cierto, ha quedado relegada. Fíjate vos que en algún punto, si volviéramos a la televisión, en algún sentido estaría bueno, porque la verdad que era familiar. Claro. Es decir, mirábamos de manera, eso añoramos hoy, porque la estrategia de esta gente fue de separarnos a todos y ponernos a estar dentro o de la televisión en la pieza o de la pantalla, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, la televisión también ocurre eso, pero en menor medida. Lo que pasa es que yo, trato de mirar lo más precoz, digamos, esto que te decía, los niños, claro. Los bebés, los adolescentes, porque eso es lo que va a ver en el futuro. Claro, porque ahí hay un daño que no creo que sea irreversible, pero sí es un daño. No, es un daño muy importante, porque acordate vos que siempre la intervención, al revés, cuando vos te das cuenta precozmente de que algo anda mal, es buenísimo, pero acá lo que hay es una intervención precoz,
O sea que esto va a generar precozmente, que es lo que te estoy diciendo, que antes teníamos las sustancias que intervenían a los 12, 13 años, y hoy tenemos en el día cero que interviene el mismo mecanismo de la sustancia. Claro, son los que le llamamos los nativos tecnológicos. Nos parece maravilloso cómo se manejan con la tecnología, pero al mismo tiempo esto también va a desaparecer. Exactamente. No, ahí lo que hay es una mala, hay un gran cuestionamiento a esto de los nativos tecnológicos y los nativos digitales, porque lo que ellos tienen una habilidad instrumental, que como vemos, esa capacitación ya es mala, digamos, claro. ya es... produce una enfermedad, pero a su vez no tiene una capacidad de poder entender de qué se trata. Ahí claro. Aparecen otros problemas muy graves que también se los ve un poco más tarde, que tiene que ver con el bullying, con el grooming, con las apuestas en redes, digamos, y con la pornografía. Eso estamos realmente muy preocupados porque son todas cuestiones gravísimas, gravísimas. Eso también vamos a apuntar, obviamente, porque eso tiene que aparecer una conciencia, porque hay una devaluación de lo virtual. No, es virtual. Es menos mal que es virtual. Claro, como si no fuera, como si eso no transmitiera valores o maneras de accionar. Traumas más suena mal esto, digamos, pero son traumas más fuertes que los físicos, digamos. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿cuándo es el momento, porque esto también le compete mucho a los padres, ¿no? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, esto estamos en una situación, digamos, que tenemos que prestarle atención, y a dónde se recurre? No, esto es un problema, muy buena tu pregunta, porque no tenemos que recurrir a ningún lado. Esto que estamos diciendo no habla de psiquiatras, no habla de psicólogos, esto habla de la cultura y donde estamos inmersos nosotros, los papás y los hijos, digamos, y también una organización que podamos pensar que tienen que ver con las instituciones que funcionan en nuestra cultura, por ejemplo, la cultura educativa. Es decir, esto es muy difícil, Constanza, porque amerita un acuerdo. No amerita, porque justamente si nosotros tenemos que llevarla a un psicólogo, es bastante más fácil, digamos, a pesar de que no va a tener un resultado pues, si no cambiamos las conductas, pero ese es el tema. Nosotros tenemos que hacer una prevención. Claro. Y esta prevención tiene que ver con lo que te acabo de decir, es decir, que vos tenés que configurarte que ese día cero, en este caso yo lo que pido es que la gente que nos está escuchando se empiece a imaginar, porque si no hablamos de los adictos, de las adicciones, de los consumos, claro. Que se imagine su hijo, su nieto, su amigo, su compañero, porque a partir de ahí tenemos que hacer. Es decir, lo que tenemos que evitar es el psiquiatra y el psicólogo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Previniendo estas conductas. Me parece muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Claro, es responsabilidad individual. Totalmente. Y familiar, digamos. Así es. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más escenarios.